Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12, dice: por lo tanto, ese por lo tanto es importante, porque lo que nos está diciendo, en base a todo lo que acabo de decir anteriormente, nos da una serie de instrucciones, así que parece que es una palabra que está ahí, por tanto. Bueno, ese por tanto dice mucho, porque conecta lo que acaba de decir con lo que va a decir. Así que es importante. ¿Y lo que acaba de decir qué es? La humillación y la exaltación de Cristo. El ejemplo supremo de obediencia y de sumisión a la voluntad de Dios. Entonces está diciendo, en base a ese ejemplo supremo de obediencia y de sumisión a la voluntad de Dios, os digo esto. Es importante, porque tenemos que tener en mente eso. No podemos perder de vista la humillación y la exaltación de Cristo con la serie de instrucciones que Él va a dar ahora. Porque esa serie de instrucciones que Él va a dar tiene que ser en base a ese ejemplo supremo que Cristo Jesús nos ha dejado. Dice, por tanto, amados míos, qué tono más fraternal, más íntimo. Es una exhortación que nace o que brota del amor, no de la obediencia apostólica o del mando apostólico, que también Pablo tenía el derecho como apóstol de escribir a las iglesias y de ejercer su autoridad, y de hecho lo hacía, pero siempre, ¿verdad?, con ese tono fraternal, familiar. Por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el versículo 15 donde yo quiero enfatizar más esta mañana. Pero quería leer este texto en su contexto, porque un texto fuera de contexto, ¿qué es? Un pretexto. Yo no puedo coger un versículo de las Escrituras, sacarlo del contexto y decir lo que a mí me dé la gana, ni mucho menos, ¿verdad? Y en esta iglesia no hacemos eso, al menos intentamos con la ayuda del Señor no hacer eso, ¿vale? Entonces ese texto ahí injertado, capítulo 15, es la misión de la iglesia de Filipos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, y fíjate lo que dice, en medio, no separado, en medio de ella, resplandecéis como lumbreras o como luminares en el mundo. La misión de la iglesia de Filipos. Pero seguimos, adelante, versículo 16. Asidos de la palabra de vida. Asido significa agarrado de la mano. Qué importante es que para cumplir esa misión, gracias que no estamos solos. Porque es difícil, Mira, cuando yo leo ese versículo, generación maligna, perversa, ser un hijo de Dios sin mancha, irreprensible, sencillo. Oye, esto no es fácil, Esto no es tarea fácil. Pero gracias que el Señor ha provisto recursos a nuestro alcance para que podamos cumplir esa misión. Pero fácil no es, Ni para ti y para mí tampoco. Ser un hijo de Dios sin mancha, irreprensible, sencillo, en medio de una generación maligna, es decir, propensa a hacer u obrar mal. Maligna significa obrar intencionadamente, hacer algo mal intencionadamente para causar daño, para corromper el estado natural de las cosas. ¿No está pasando eso hoy en el tejido social en el que estamos? ¿No se está rompiendo el estado natural de las cosas? Pues en medio de esa generación, dice, vosotros los creyentes tenéis que ser como lumbreras. No lumbrera, porque ¿verdad? El término lumbrera tiene
un rintintín. ¿O no? A veces dice uno, ahí está el lumbrera este. Bueno, esa palabra lumbrera en la antigüedad significaba alguien que sobresalía por su conocimiento. Entonces, alguien, por ejemplo, que sobresalía en los conocimientos de medicina, pues ese era un lumbrera en la medicina. ¿Por qué? Porque podía aportar sabiduría y conocimientos en ese campo. Pero bueno, la idea aquí es brillar. Y solo hace falta una cosa para brillar. ¿Qué es? No, luz ya somos, ¿no? Para brillar somos luz. ¿Qué hace falta para que se vea la luz? Muy bien, Fran. Lo único que hace falta, ¿qué es? Oscuridad. Las estrellas, para que se vean, ¿qué necesitan? ¿O qué necesitamos para verlas mejor? Que sea de noche. Oscuridad. Pues de igual forma, en medio de esta generación oscura, en medio de esta generación donde el tejido social, político, espiritual ha cambiado completamente el estado natural de todas las cosas, ahí la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, aquí en Ceuta, en San Fernando, o del lugar donde estamos, tiene que ser lumbreras, resplandecer con la luz del Señor. Dice, asidos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí hay una preocupación del apóstol, y yo creo de todos los hermanos, ¿verdad?, que estamos trabajando en el Señor. ¿Estaré corriendo en vano? ¿Estará haciendo en vano este sacrificio, esta obra que estoy haciendo en el Señor? Y esa es la preocupación que había en el corazón del apóstol. Pero dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Instrucciones muy prácticas. Luminares en el mundo. Como la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros como iglesia en este siglo XXI podemos ser luminares en esta ciudad donde el Señor nos ha puesto? Porque de momento estamos aquí, pues aquí es donde tenemos que ser luminares. Mañana quizás a lo mejor podemos estar en otro lugar. Vale, podemos estar. Pero ahora estamos en Ceuta. Territorio africano. ¿No? Continente africano. Pero ciudad española. Ciudad española en el territorio africano. Ahí, porque evidentemente Pablo está escribiendo desde la cárcel a los creyentes en Filipos. ¿Recuerdan cómo fue establecida la iglesia en Filipos? O cuando escuchas la palabra Filipos, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué personajes recuerdas? Sin mirar la Biblia, a ver. ¿Perdón? Muy bien, el carcelero de Filipos, ¿recuerdan? ¿Quién más? La primera mujer convertida en Europa. ¿Quién fue? Lidia. Lidia, la primera mujer convertida en continente europeo. El carcelero de Filipos. ¿Recuerdan también el incidente que tuvo Pablo, juntamente con Silas, con esa muchacha que tenía espíritu de adivinación? Hechos capítulo 16, lo pueden mirar ahí tranquilamente en sus casas, y ahí en el capítulo 16 vais a ver cómo Pablo, con su equipo, establece la iglesia en Filipos. Mira, establecer una iglesia en un lugar no es fácil. Eso es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Una iglesia en Filipos. Y allí fueron guiados por el Espíritu Santo. Recuerdan que ellos, Pablo y su equipo misionero, tenían en mente otro viaje. Querían visitar Asia, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿E ir a dónde? A Macedonia, a Europa. Los planes fueron cambiados. Ellos tenían una ruta, el Señor se les aparece y les cambia completamente la ruta. Ahora vamos a ir a Europa. Yo ya estoy preparando gente para que cuando escuchen el mensaje del Evangelio lo puedan abrazar en sus corazones. Dios ya estaba trabajando en Europa.
aunque todavía allí no había llegado el Evangelio. ¿Pensáis que ya Dios no estaba obrando allí? Pues claro que sí, Dios ya estaba obrando en los corazones de aquellos que iban a recibir e iban a abrazar por la fe el mensaje del Evangelio. Y allí vemos esa transformación, ese milagro del nuevo nacimiento en la vida de Lidia, el carcelero de Filipos. También, evidentemente, cuando uno va a predicar el Evangelio va a encontrar siempre oposición, pero fue vencida en el nombre del Señor. Pero también fueron, ¿qué?, encarcelados. ¿Recuerdan? Pablo y Silas, encarcelados por causa de Cristo, por causa del testimonio del Evangelio. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo allí, pero allí ellos vieron la bendición del Señor en la conversión de personas, pero también tuvieron que sufrir en sus propias carnes la oposición al Evangelio. Y allí estaban, en la cárcel. ¿Y qué hacían Pablo y Silas cuando estaban en Filipos en la cárcel por causa del Evangelio? Cantando himnos y alabanzas al Señor. ¿Y qué ocurrió? Un gran milagro. Y ahí viene la conversión del carcelero de Filipos. Así que, si lees Hechos capítulo 16, es una historia realmente apasionante. Apasionante de ver obrando el Señor a través de Pablo y todo su equipo misionero en este lugar. Pues allí fue establecida la iglesia del Señor. De esta forma, allí se juntó un grupo de hermanos que conocieron el Evangelio. Y ahora Pablo está escribiendo desde la cárcel también por causa del testimonio, por causa del Evangelio, para fortalecer la fe de los hermanos, para animarles a seguir adelante firmes, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio que una vez fue entregada a vosotros. Ahora les anima a seguir adelante firmes, unánimes, con un mismo propósito. Y lo primero que quiere él resaltar, y si nosotros también queremos ser luminares en el mundo, lo primero que resalta en el versículo 12 es la obediencia de los filipenses. En el versículo 12 la primera cosa que encontramos, la obediencia de los creyentes en Filipos. Porque dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, siempre, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué es más fácil? ¿Obedecer cuando el que está presente o cuando está ausente? Ausente, ¿no? Para los niños, ¿qué es más fácil? ¿Obedecer cuando sus padres están presentes o cuando sus padres están ausentes? Cuando están ausentes, aquí hay carta blanca, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Pero bueno, la tendencia natural en el ser humano pues es eso, ¿no? Ahora que estoy solo, ahora que no están mis papás, aunque ellos me han dicho esto, la tendencia natural es hacer lo otro. Eso es así. Pero gracias que cuando viene el Evangelio a nuestra vida, cambia todos esos conceptos. Pero todavía no hay como restos todavía ahí, ¿o no? Yo al menos los tengo todavía, ¿eh? Yo no sé tú, pero todavía quedan restos ahí. Hasta que no estemos con el Señor en gloria, hermanos, estamos en un proceso de transformación. No olvidemos nunca que somos pecadores en proceso de transformación hasta la venida de Cristo. Por eso Pablo en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 6 dice, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Cristo. La obra que Dios ha empezado todavía no la ha terminado en cada uno de nosotros, ¿eh? Ninguno de los que estamos aquí, hasta que no estemos con el Señor en gloria, ahí ya se habrá terminado todo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Dios sigue obrando en nuestros corazones. Sigue obrando para que nuestra obediencia sea perfecta, porque todavía no es perfecta. Él nos pone el ejemplo, evidentemente, de Jesús, el ejemplo supremo de obediencia y de sumisión a la voluntad de Dios. Y claro, uno podría decir, bueno, pero que no vea qué ejemplo nos ha puesto. Nadie puede llegar ahí, evidentemente nadie puede igualar a Cristo. Es imposible. Pero Él tiene que ser nuestra referencia. Él tiene que ser nuestra meta. Y uno podría decir, que es imposible. Bueno, nosotros tenemos que trabajar para que nuestra obediencia al Señor sea perfecta. Y dice aquí el apóstol, cuando estoy presente con vosotros, ¿sois obedientes? Y cuando estoy ausente como ahora estaba ausente Pablo o no, ahora estaba ausente, pero seguís obedeciendo. Gloria al Señor. Esa es una obediencia que muestra realmente que hemos nacido de Dios.
la obediencia de los filipenses. Versículo 27 del capítulo 1. Solamente que os comportéis como dignos del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente. ¿Ves? Otra vez igual. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Veis? Otra vez le está hablando de su ausencia o de su presencia. Solamente os pido una cosa: esté presente o esté ausente, portaos y vivid una vida digna del Evangelio de Cristo. Amén. Y una de las características más importantes y que más sobresalen en la vida de una persona que ha nacido de Dios es la obediencia. Y ellos estaban, y Pablo agradece y anima y saca esta virtud de los hermanos. Qué bueno elogiar las virtudes, como en este caso, ¿verdad? También, evidentemente, más adelante tiene que sacar a luz aquellas cosas que tiene que corregir, pero elogia, aquí Pablo está elogiando la obediencia de los creyentes en Filipos, estando él presente o estando ausentes. Lo importante, iglesia, el Señor está presente aquí con nosotros y a la vez ausente, ¿verdad? Es como un ya, pero todavía no. Lo importante es que nosotros nos mantengamos obedientes al Señor hasta que Él nos llame a su presencia. Eso es lo importante. Dice la palabra que el que me ama, guarda, obedece mi palabra. Y nuestra obediencia tiene que ser al Señor y a su iglesia. Señor, aquí estoy. Obediencia. Y Él elogia esa virtud. Igual que nosotros, ¿verdad?, queremos elogiar a nuestros niños cuando obedecen, no solamente cuando desobedecen, les castigamos. Pero es más fácil a veces castigarles, pero poco elogiarles. Pero también tenemos que mantener esa balanza, ese equilibrio. Por un lado, corregirles cuando no hagan las cosas bien, pero también elogiarles cuando están haciendo algo bien. Y Pablo quiere elogiarles y les está diciendo: vuestra obediencia es una manera de ser luminares en el mundo. La obediencia que profesáis al Señor, la manera que tenéis de comportaros y de vivir, es una manera de resplandecer en medio de la oscuridad. La segunda cosa, versículo 13. Bueno, el versículo 12, la segunda parte dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hemos visto la obediencia de los filipenses. La segunda cosa que está hablando aquí el apóstol Pablo, habla acerca de la ocupación, el trabajo, la labor de los creyentes en Filipos. Aquí no hay lugar para la pasividad, aquí no hay lugar para la apatía. Hermanos, cuando nosotros conocemos al Señor y se obra ese gran milagro en nuestros corazones, es cuando más activos vamos a estar. Dios sacó con mano poderosa a su pueblo de Egipto, ¿recuerdan? Y los guió durante todo su peregrinaje en el desierto. Dios les proveyó el maná, Dios les proveyó el agua, sí, pero ellos tenían que levantarse, ellos tenían que esforzarse y buscar la provisión de Dios. La responsabilidad humana no anula la soberanía de Dios, ni la soberanía de Dios anula la responsabilidad humana, sino que las dos se fortalecen mutuamente. No es que nosotros tengamos que trabajar para ser salvos. Hemos sido salvos por la fe, hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. No está diciendo que nosotros tengamos que trabajar para ser salvos. Hemos sido salvos por nuestra fe en Cristo Jesús. Tú no trabajes para ser salvo. Alguien trabajó para ti para que tú hoy fueras salvo. Y fue el Hijo de Dios. El capítulo 2, humillación y exaltación de Cristo. No se aferró
el ser igual a Dios. Y ahí nos habla de la humanidad de Cristo. Él trabajó para nuestra salvación. Ahora bien, esa salvación va a producir en nosotros buenas obras. Amén. Las cuales Dios ya ha preparado de antemano. Obras que testificarán que realmente hemos sido salvos por Cristo. No hacemos obras para ser salvos, pero las obras dan testimonio en nuestra vida de que ha sido obrado el milagro del nuevo nacimiento. Y qué bueno que podamos estar en todos estos proyectos sociales, porque estas son obras que dan testimonio, porque yo veo esa necesidad y digo, Señor, yo quiero ser parte de eso. Quizás yo no tengo todos los recursos para poder ayudar a esa asociación que está luchando contra el cáncer infantil, pero yo creo que puedo hacer algo. Yo quiero hacer algo, y movido por algo que el Señor ya ha obrado en mi corazón, yo quiero participar de eso. Yo quiero estar ahí. Yo quiero decirle a esas personas, mira, aquí hay una comunidad de creyentes, una iglesia evangélica que ama al Señor, que ama al prójimo, y queremos colaborar con vosotros. ¿De qué forma, de qué manera queremos ayudaros? Y evidentemente y por descontado queremos orar también por vosotros para que Dios pueda erradicar esto y Dios pueda obrar milagros en la vida de muchos pequeños. Pero eso es una forma de ocuparnos en nuestra salvación. Aquí en la iglesia del Señor no hay lugar para la apatía. No hay lugar, y no le demos lugar a la pasividad, porque es un gran enemigo para nosotros. Como muchos de ellos dicen que quedaron postrados en el desierto. Claro que Dios los protegía en el camino, claro que Dios proveía todo lo que necesitaban, pero ellos tenían que esforzarse por buscar el maná. Dios envía el maná. Dios envió el maná, pero ¿quién tenía que buscar el maná? El pueblo. El pueblo tenía que levantarse, tenía que esforzarse y tenía que ir creyendo que Dios iba a enviar el maná. Así que es un trabajo en equipo. El Señor y su iglesia. Ocupaos, ocupaos. Nosotros peleamos la buena batalla, ¿o no? ¿Nos dice eso Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla. Somos nosotros los que tenemos que esforzarnos en la carrera. Así que lejos de estar pasivos o inactivos, tomemos parte activa en la obra del Señor. Porque la salvación que Dios obra en nuestra vida por la fe, esa salvación va a producir obras en nuestra vida que traigan gloria y honra al nombre del Señor. Porque en Mateo capítulo 5 dice, así alumbre también vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a Dios al ver vuestras buenas obras. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos por la salvación que ha obrado en vosotros, al ver en vosotros esas obras que dan testimonio de que habéis sido salvos por gracia por medio de la fe. Que Dios nos ayude, iglesia, a ser una iglesia activa en la obra del Señor. Evidentemente somos salvos por la fe en Cristo Jesús. No trabajamos para ser salvos. Es porque hemos sido salvos que trabajamos para el Señor. Y esto tiene que quedar claro. ¿Amén? Amén. Esa ocupación, estemos ocupados, porque hay grandes enemigos. Cuando uno no está ocupado o no está haciendo lo que tiene que hacer. Todos tenemos una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, todos tenemos algo que hacer. Hagámoslo en obediencia al Señor, en sumisión a la voluntad del Señor. Un reflejo en nuestra vida de la salvación que Dios ha obrado en nuestra vida. Seguimos. Gracias que el Señor no nos ha dejado solos en esto, porque dice que Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria al Señor. Que no estamos solos, iglesia. No estás solo para cumplir esta tarea. El Señor produce en nuestros corazones, activa en nuestros corazones. Cuando el Señor obra la salvación en nuestra vida, no pone nuevos deseos, nuevas aspiraciones, nuevas prioridades. Gracias que en el ocuparse en esa salvación que ya Dios ha obrado en nuestra vida, no estamos solos. Dios está obrando y está actuando en cada uno de nosotros. Amén. Y Él es el que pone ese querer y ese hacer por su buena
voluntad. Es decir, todo lo que nosotros queremos y hacemos es conforme a su buena voluntad. Y es así como el Señor lo hace, porque el Señor cuando pone un querer o activa en ti ese deseo, evidentemente después nosotros tenemos que ponernos en marcha. ¿Recuerdan el capítulo Juan, capítulo 5, cuando Jesús entra en el estanque de Betesda? Le dice, levántate, ¿y qué? Y anda. ¿Y quién se levantó? ¿No se levantó ese hombre que estaba allí, postrado durante tantos años? Levántate y anda. Pero nosotros somos los que nos tenemos que levantar. Y el Señor nos dice hoy, iglesia, levántate y refleja la luz de Jesús en medio de una generación maligna y perversa. Brilla a través de las buenas obras que produce la salvación auténtica de Cristo en nuestros corazones. Pero levántate tú y anda. Levantémonos, iglesia. Como le dijo Nehemías al pueblo. Dios está con nosotros, pero nosotros nos levantaremos y edificaremos. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y cuando nosotros nos levantamos en fe y en obediencia al Señor, Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Cuando ve que hay una respuesta de nuestra parte. Y Dios lo está haciendo en nuestra vida y quiere seguir haciéndolo en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Qué obediencia, qué ocupación, la importancia de estar ocupándonos continuamente en esa salvación que Dios ha obrado en nuestra vida. Pero hay un peligro. Versículo 14, ¿qué dice? Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Cuidado, hay un peligro. Hay un peligro. También, aquí está enumerando una serie de instrucciones para ser luminares en el mundo, la obediencia, el estar ocupándonos en nuestra salvación, produciendo buenas obras, dando un buen testimonio del Evangelio de Cristo. Pero dice, cuidado, que la murmuración y la contienda puede apagar esa luz en medio de la oscuridad. Por tanto, haced todo sin murmuraciones, sin contiendas. ¿Recuerdan el episodio tan trágico en Números por la murmuración del pueblo? Dice, todas estas cosas quedaron registradas aquí, dice el apóstol escribiendo a los Corintios. Todo ese trágico incidente que ocurrió en el desierto quedó registrado para nosotros, para advertirnos a nosotros, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Haced todo sin murmuraciones. Versículo 3 del capítulo 2 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¡Qué manera de ser luminares en el mundo! Eso enciende la luz, no la apaga. Cuando estamos trabajando, estimándonos cada uno a los demás superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada uno por lo de los otros. Y luego pone el ejemplo supremo de Cristo Jesús. Qué importante. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Dice, nada hagáis. La gente, bueno, como dice la Escritura, dice, nada hagáis, no hago nada. No, no dice que no tengamos que hacer nada. No hagamos nada si estamos siendo movidos por la contienda o por la vanagloria. Entonces no hagas nada. Y por tanto tenemos que pedirle al Señor que examine nuestro corazón. Señor, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo por, como dice la Escritura, por vanagloria, por contienda. Entonces nada hagáis. ¿Por qué? Porque eso apaga el testimonio. Eso apaga la luz en medio de tanta oscuridad. Haced todo sin murmuraciones. Haced todo sin contiendas. Dice el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Eso enciende la luz en medio de la oscuridad. Cuando ven que hay consolación en el cuerpo de Cristo, hay amor, hay comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia, gozo, unanimidad. Por esas cosas tenemos que trabajar.
para poder ser luminares en el mundo. Todo esto tiene que ver con la conducta. Todo esto que está hablando aquí tiene que ver con la conducta del creyente. La conducta en nuestras relaciones. No, yo no voy a hacer nada buscando lo mío propio. Bueno, es que estás poniendo el ejemplo del Señor. ¿Quién va a llegar ahí? ¿Cómo? Mira, el capítulo 2, versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, hablando de Timoteo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, pero Timoteo busca lo que es de Cristo Jesús. Esa es la conducta, esa es la actitud que tiene que haber en nosotros. No busco mi propio interés, sino el interés de los demás. Es una abnegación de buscar siempre lo mejor para el otro. Y ese es el ejemplo que nos da Cristo Jesús y que también nos da Timoteo. Es decir, Timoteo era como tú y como yo. Evidentemente Cristo Jesús no, pero Timoteo era como tú y como yo, con sus debilidades, con su fortaleza, pero Pablo lo pone como ejemplo de una persona que no busca lo suyo propio, sino que busca el interés de los demás. Que Dios nos ayude a nosotros también a comportarnos de esa forma y que puedan ver eso, porque eso es una manera de dar luz en medio de tanta oscuridad. Y la misión, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la misión, la obediencia de los creyentes, la ocupación de los creyentes, también el peligro que tenemos que evitar. Hay cosas que evitar, hay cosas que tenemos que reforzar, hay cosas que tenemos que evitar. La murmuración, la contienda, la vanagloria, todo eso tenemos que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y tenemos que hacer de esta comunidad una comunidad de amor, de consolación, de comunión, afecto entrañable, misericordia, gozo, restauración. Que Dios nos ayude. ¿No es una tarea fácil? No, nadie dijo que fuera fácil. Y te digo una cosa, es que hasta que no estemos con Cristo no vamos a encontrar realmente la perfección. Pero tenemos que ayudarnos, tenemos que animarnos los unos a los otros para que se den estas cosas en nuestra vida. Y esta forma de dar luz, dice, conocerán que son mis discípulos, ¿cuándo? Cuando os consoláis los unos a los otros, cuando no buscáis el propio interés, cuando os estáis dando por los otros más que por vosotros mismos. Es una manera de que van a conocer que sois mis discípulos por el amor que os tenéis, por la misericordia que mostráis los unos a los otros, por el consuelo que dais los unos a los otros. En eso conocerán, y es una forma de alumbrar y de dar luz en medio de tanta oscuridad. ¿Fácil? No. ¿Imposible? Tampoco, porque el Señor está con nosotros. Así que esa es la misión. Una generación nos ha tocado. Una generación, pero no lo piense, bueno, es que las generaciones pasadas fueron... Mira, cuando la palabra generación tiene mucho significado, la Biblia cuando habla de generación no está hablando tanto de un conjunto de personas que tienen en común una misma cosa o un mismo lazo de tiempo. Por ejemplo, de yo, ¿qué somos? ¿De la generación? ¿Del 70? ¿Del 80? Del 70, ¿no? Entonces, esa generación del 70 tenía una serie de características ¿o no? ¿Verdad? Entonces teníamos en común muchas cosas. La generación del 80, pues igual, la generación hippie y la generación, ¿no? ¿Por qué? Porque se identificaban, ¿verdad? Con un estilo de vida o un lapso de tiempo, una generación, ¿no? Pero la Biblia cuando está hablando de generación tiene que ver más con el aspecto moral. Y eso, hermanos, desgraciadamente no ha cambiado. Esta generación, la que vivimos hoy, en avances tecnológicos, en avances científicos, ha progresado muchísimo más que generaciones pasadas, evidentemente que sí, pero en cuanto al tejido social y moral, yo creo que va descendiendo más, y más cuando han renegado al cristianismo, con todos los valores que dejó en Europa, va descendiendo cada vez más y más y más, a una depravación ya sin límites. Y en medio de esa generación dice el Señor que nuestra misión es ser hijos de Dios sin mancha, irreprensibles, sencillos, ahí, esa es nuestra misión. ¡Hala! Lo dice así como que... No, ahí, en Filipos, en esa colonia romana, primera provincia de Macedonia, ahí en Filipos, ahí donde tenéis que ser hijos de Dios sin mancha, obedientes, ocupándonos y trabajando para el Señor, no dando lugar a conductas en nuestra vida que pueden apagar la luz y que pueden ser una mancha en nuestros ágapes, que pueden ser mancha en nuestra vida. No, evitemos esas cosas y cumplamos nuestra misión, que es ser un hijo de Dios. En el lugar donde nos hayan puesto, sin mancha. Y si hubiera manchas esta mañana,
Pues gloria al Señor que está aquí para limpiarnos. No hace falta que busque un detergente de estos, ¿verdad?, que salen en la tele, que yo no sé, los productos estos, la magia que tiene, que te cogen un producto todo lleno de manchas, lo meten y lo sacan como si fuera nuevo. Pero mira, eso pasa con el Señor. Venimos sucios y si confesamos realmente con todo el corazón que hemos pecado delante de Dios, Él nos mete y nos saca limpios, como si nunca hubiéramos pecado. Gloria al Señor. Aleluya. Sin mancha, no perfectos, sin mancha. Y esa tiene que ser nuestra aspiración. Esa tiene que ser nuestra aspiración. Así que, hermanos, asidos de la palabra de vida, importante, hay un recurso para la Iglesia del Señor, para ser hijo de Dios sin mancha. Tenemos que agarrarnos a la palabra del Señor. Tenemos que agarrarnos a Cristo mismo, porque eso es lo que significa, agarrado de la mano. ¿Cómo puedo yo caminar en medio de una generación perversa y maligna? Agarrado de la mano de Cristo, agarrado de la palabra de vida. Puedo ser un hijo de Dios sin mancha, irreprensible y sencillo, resplandeciendo como luminares en el mundo. Amén. Pues Dios les bendiga y Dios nos ayude para que todo esto se haga una realidad en nuestra vida y en nuestra comunidad y podamos ser luminares para un mundo que se pierde sin Cristo. Amén.